¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿De verdad? Amén. Agradezco a nuestro pastor Saúl y a nuestra pastora Daisy darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero primeramente a Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Y no es casualidad que usted esté aquí, hay un propósito de Dios para su vida. Nada es casualidad, todo tiene un propósito. Gracias una vez más, y pensando en qué compartir, yo creo que no soy el único que batalla en mi mente. ¿Qué le comparto a tu gente, Señor? ¿Qué quieres decirle? Y lucha uno bastante, y anoche estaba luchando en mi mente qué es, y venían muchas ideas, y la verdad, llegó un momento que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No me viene nada. Muchas cosas venían, pero nada en concreto que mi corazón dijera, esto es. Y bueno, le dije, ¿sabes qué? Voy a descansar porque hay que dormir. Me sentía agotado ya como las 12:30 de la noche. Pero hoy en la mañana me desperté temprano, me bajé y empecé a meditar y a decirle, Señor, ¿qué? Y vino a mi mente una experiencia que dije, bueno, eso es lo que tú quieres que comparta, y al parecer es sí. Y bueno, empecé a meditar un poquito en lo que está pasando en el mundo y cómo los ingleses están arrepentidos de la salida de la Unión Europea. No pensaron lo que se podía ocasionar con su participación y decisión de elegir. O sea, tiene mucho que ver lo que tú elijas. Dice, muchos de los que sufragaron para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea manifestaron su arrepentimiento en las redes. Dice una joven, volvería al local electoral y votaría por quedarnos, simplemente porque esta mañana la realidad se hace más evidente, declaró un estudiante a la cadena de televisión. Otro joven dice, no pensé que mi participación en el voto tuviera tanto peso, porque creí que de todas maneras nos quedaríamos. Parece que las personas hoy en el mundo estamos actuando sin responsabilidad. Hacemos lo que vemos, no las instrucciones que recibimos. Hacemos lo que vemos hacer a otra gente. También me sorprendió un dato muy importante del Reino Unido que tiene que ver con su fe, que ni el 2% de su población se congrega en sus iglesias. Se está viviendo en una absoluta confianza de su propio poder de conocimiento de las personas. Pero eso no sucede nomás en el Reino Unido, también sucede aquí en México y aquí en Puerto Vallarta. Eso sucede en nuestros hogares. Dice que cuando Churchill se vio perdido porque Hitler venía a invadir Inglaterra, dijo que lo único que le quedaba era orar. Y se armó en todo el país cadenas de oración. Hitler iba ya en camino y nunca llegó. No se sabe aún qué fue lo que lo detuvo. Al parecer, una bruma muy extensa lo cubrió y se detuvo para nunca más volver. Por eso la reina de Inglaterra dijo, le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Pero eso fue hace mucho tiempo.
Pero ahora ni el 2% de la población se reúne en las iglesias a escuchar el mensaje de salvación. Esta iglesia debería estar llena, pero no está llena. Algo anda mal. ¿En quién? En nosotros, en nadie más. En nosotros. Ayer compartía con las mujeres que me permitieron compartirles, y yo les decía algo muy importante. Algo que la conducta de la mujer tiene que ver mucho en poder transmitir un mensaje. Pero no nomás de la mujer, ahora vamos a ver en todos nosotros en general. Porque si no está lleno este lugar, pues es porque algo no están viendo bien en nosotros. ¿Qué transmito en mi casa? ¿Qué transmito donde trabajo? ¿Qué transmito donde estudio? ¿Qué transmito? Tengo una pregunta para ustedes en esta mañana. ¿Qué sucedería si nosotros los creyentes que nos decimos cristianos tomáramos la palabra de Dios de forma literal y comenzáramos a aplicar donde pasamos el 60 o el 70% de las horas en que estamos despiertos? ¿Qué sucedería? En el trabajo, en la casa, en la escuela, en los hospitales, en las cárceles, centros deportivos. ¿Qué sucedería? Es que Dios a través de nuestra fe haría que se transformaran vidas en los centros de trabajo, en la casa, en las escuelas, universidades, hospitales, cárceles, centros deportivos, porque habría un cambio muy poderoso en las personas por el poder de Cristo manifestado en nosotros a través de su palabra. ¿Qué tiene que ver esto? Hace poco, en el día 1 de mayo, falleció nuestro Señor Padre y tuvimos un acercamiento en su enfermedad, cuando él estuvo hospitalizado. Y mi padre era creyente, pero era orgulloso. No quería dar su brazo a torcer. Pero como ya estaba en la promesa del Señor que toda nuestra casa sería salva, él fue salvo hace mucho tiempo, pero no quería dar su brazo a torcer. Sin embargo, cuando estaba enfermo, llegamos a verlo, y yo al verlo le dije: papá, ¿cómo estás? Pues mira, aquí estoy. Le digo: ¿me permites orar por ti? Sí, hijo. Agachó su cabeza y me permitió orar por él. Pero ese era el plan de Dios, levantar a mi papá de la enfermedad. Yo deseaba que lo haya levantado, pero al lado de él había más enfermos, más personas que escucharon la oración que hice para con mi padre. Y mi padre se quedó tranquilo, sonrió y me miró. Pero luego la persona que estaba enseguida me dijo: oiga, qué bonita oración. ¿Le parece? Sí. Le digo: ¿gusta que ore por usted? Sí. Y al lado de mi padre, en esa cama, estaba la enferma, y fui y oré por ella. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y luego escucha a otra persona que está más al lado, y dije: este no es el momento, pero va a estar el momento. Al siguiente día, antes de regresar nosotros a Vallarta, me acerqué y le dije al que lo cuidaba y a él: ¿me permites orar por ti? Sí.
Oramos por él y por su enfermo y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué te permite la gente orar? Porque Dios prepara el corazón de la gente, pero también Dios habla a través de tu persona sin decir tantas cosas. Pero ¿a qué viene todo esto? De que mi padre, cuando estuvo enfermo, acostado, él decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y rezaba el Padre nuestro. Y cuando ya no lo traemos a Puerto Vallarta, aquí al hospital del seguro, Dios me permite estar con él en los últimos momentos de su vida. Y me dijo: hijo, abrázame, siéntame. Y lo senté. Y me dijo: ahora bájame a la silla. Y lo bajé a la silla. Y me dijo: dame el bote porque quiero. Y le di el bote. Y me dijo: tengo sed. Y le di de beber. Y me dice: Nulfo, sácame de aquí. Por piedad, sácame. Y le dije: papá, necesitas comer, si no, no te puedo sacar. Agacha su cabeza, me la pega en mi estómago y empieza a rezar el Padre Nuestro. Me dice: acuéstame. Lo subo a la cama, estoy yo solo con él, le acomodo sus pies y me dice: aire. Y le quiero poner el oxígeno y ahí se me va. Así de fácil. ¿Por qué les comparto esto? Porque mi padre confió en Dios en todo momento y él se estaba entregando, rezando a su manera el Padre Nuestro. Pero ¿cómo lo rezamos o oramos nosotros? No sabemos, pero Dios dice así en Mateo 6. Mas tú, 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de pedirle. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta oración mi Padre confió. En esta oración muchos que hemos pasado angustias nos dirigimos a Padre nuestro. El Salmo número 51 50, perdón. Dice así: 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios,
¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Está fuerte, está fuerte. O sea, el malo y el bueno van a decir Padre nuestro. El inconverso y el converso va a decir Padre nuestro. El convertido ya tiene ganada la salvación, pero de todos modos va a ser juzgado. La oración de Jesús dice, venga tu reino. En un reino hay reglas, hay disciplina, hay orden, hay obediencia, hay abundancia. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Preguntamos, ¿cuál es su voluntad, Señor? Cuando usted lo contratan en una empresa, a usted le dicen lo que tiene que hacer y lo que usted va a ganar. ¿Cuál es la voluntad de usted? Si usted es mesero, le dice al cliente qué desea, y usted no le va a hacer o le va a llevar algo que él no desea, ¿o sí? Y si nos llevan algo, luego nos molestamos porque nuestra mente y nuestro ser está preparado saboreando ese omelette con queso y con champiñones. Pero a usted le están llevando 2 quesadillas duras. Al verlas usted dice, esto yo no pedí. Pues debemos de saber cuál es lo que Dios ha pedido para nuestra vida, para que Él se goce cuando nosotros le servimos de la misma forma que nos quisiéramos que nos sirvieran en un pequeño restaurante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo le podemos hacer? Una de las voluntades más fuertes que creemos está en Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros podemos hablar excelentes cosas, pero en estos 2 mandamientos está el futuro de éxito o de fracaso de nuestra vida. Usted se puede preparar excelentemente bien en una carrera profesional, pero si usted no ama a Dios y no ama a su prójimo, cuello, dijo el chino. Qué fácil es decir, pero vendrá la prueba al salir por estas puertas o aquí mismo en un rato más. ¿Usted se ha encontrado personas que ni siquiera voltean a verla ni la saludan, y aún de nuestra propia congregación?
¿amará a su prójimo esa persona? Cuando yo me encuentro una persona así y yo la conozco, yo le jalo el hombro. Pues no estoy tan delgadito para que no me vean, ¿verdad? Y le digo, mira, aquí estoy. Porque yo sí amo a mi prójimo. Y yo sé que está cometiendo un error por, no sé, o va distraído. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? O hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Ciertamente hay distancias que no podemos, pero una sonrisa, una mirada, lo dice todo. ¿Cierto? Una mirada puede ser, hermano, Dios le bendiga, bienvenido, ¿sí? Pero, ¿cómo Dios nos pone esa tarea? Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y su voluntad es hacer el bien, y esa es una forma de amar a Dios. Santiago 4:17 nos dice algo muy claro. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es una delicia. Eso dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? ¿Nadie está en la computadora? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿tú sabes hacer lo bueno? Decía el profesor Girafales, que Dios lo tenga en su gloria, decía, ¿gusta una tacita de café? Le decía a doña Florinda, ¿o qué le decía? ¿Sí? Sabía hacer lo bueno y los hacía sentir. Si tu esposo, fíjate bien, vamos a empezar desde la casa, sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. No necesitas adulterar, fornicar, ni no. Aquí ya estamos hablando de algo más simple. Oiga, ¿me presta para un refresco? No traigo. Y trae la cartera. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Un joven lo invitaron a una plática en una casa donde se llevaba a cabo una célula. Y era por primera vez y estaban enseñando cómo Dios habla. ¿A usted le interesa saber cómo Dios habla? ¿De veras? Pues Dios le está hablando de esta manera ahorita. Dios le está hablando y ese joven debería saber cómo. Y bueno, va y sale emocionado. Se sube a su carro, va manejando y le llega un pensamiento. Párate en el Oxxo y compra 1 litro de leche. Y el joven dice, ¿será que Dios me está hablando? Y sigue manejando. Te dije que te pararas en un Oxxo y compraras 1 litro de leche. El joven dice, pues lo voy a comprar, al cabo ¿qué? Si Dios me va a decir que haga bueno y si no me lo tomo. Se baja, compra el litro de leche y sigue manejando. Y él pensando, se me hace que no fue Dios, fue mi rollo. Sigue manejando y le llega un pensamiento, dobla a la izquierda. Y se pasa. Pero en la siguiente cuadra te dije que doblaras a la izquierda. Dice, se me que me estoy volviendo loco. Da la vuelta a la izquierda. Sigue manejando y dice, no, puro cuento. No, se me hace que me estoy imaginando cosas. Me hizo daño ir a la célula. Sigue caminando en su carro. Frena en esa vecindad que ves ahí. Caray, pues,
Pero no, estoy pensando que frene yo aquí, pero se ve vacío, o sea, no hay nadie. Bájate con el litro de leche. Se baja con el litro de leche y dice, bueno, ¿ves aquella persona que está al fondo? Métete. Pero no hay nadie, ¿cómo va a meterla? Está solo. Y se mete. Toca la puerta que está enfrente. Toca la puerta, sale un cuate molesto, enojado. ¿Qué quiere? No, nada, señor. Nomás pues vengo a traerle esto. Y lo ve el hombre, lo agarra, se mete corriendo y empieza a gritarle a su esposa llorando. Mi amor, aquí está lo que le acabo de pedir al Señor. Dice, yo también se lo pedí, pero le pedí que mandara a su ángel o sus ángeles con ese litro de leche. Y sale la mujer y le dice, ¿usted es un ángel? Y empieza a llorar. Dice, porque yo acababa de orar al Señor porque no tenemos dinero. Me endrogué, mi esposo se endrogó y perdimos todo y no teníamos ni para la leche de nuestro hijo. El joven saca su cartera, abre, saca todo lo que traía y le dice, tenga, Dios se lo mandó porque Dios me habló. Y se fue. ¿Qué tantas cosas te ha dicho a ti Dios que puedes hacer el bien y no lo haces? Cuando no tienes dinero o eras un trabajador común y corriente o de bajos recursos, ansiabas tantas cosas. Pero ahora que estás en una posición mejor que Dios te ha puesto, has cerrado tus oídos a esas voces que Dios habla. A mí en lo personal me han pasado muchísimas cosas que Dios me habla. Y en una de ellas, yo un día llegué, me paré de aquel lado donde siempre me pongo y estaba la alabanza. Estaba la alabanza duro como hace momento. Entonces yo cerré mis ojos, levanté mis manos, como lo hago con frecuencia, y al cerrarlos yo empecé a ver en una visión a una hermanita de aquí. Pero al ver a la hermana, también me puso una cantidad de dinero. Y abro los ojos y va pasando la hermana por enfrente. Y digo, no, es que yo creo, pensé, como el de la leche, yo pensé que, no, yo creo que fue porque ella iba pasando y su presencia algo pasó. Vuelvo a cerrar mis ojos, levanto mis manos y la alabanza estaba duro, como hace rato. Y vuelve a aparecer la presencia de esa hermana y la misma cantidad de dinero. Y digo, no, esto ya. Abro los ojos y vuelve a pasar la hermana. Ese pensamiento me lo llevé todo el domingo. No lo hice. Llego el lunes a casa, salgo del trabajo temprano, llego al mediodía. Mi hija, la mayor, Claudia, está en su cama platicando con su mamá. Yo estoy ahí y me dice, ¿qué crees, papá? ¿Qué pasó, mija? ¿Te acuerdas de la hermanita de la iglesia que tiene unos hijos? Ah, pues su hija está en mi escuela. ¿Y sabes qué? Me pasó algo. Dime, hija. Dice, estaba yo comiéndome mi torta y mi jugo, refresco, y yo sentí que alguien me miraba. Dice, y volteé, y era la hija de la hermanita que te estoy diciendo. Y yo la vi como que tenía hambre. Y le dije, ¿quieres? Dice, y le di,
mi torta. Y me dice, es que mi papá se tuvo que ir de la ciudad porque no encontraba trabajo. Y mi mamá no tiene dinero. Ya tiene días sin dinero y comemos cualquier cosa. Cuando yo escucho eso, dije, Dios nunca falla. Pero la carne se resiste. Entonces, ¿qué hice? No les dije nada. Me salí escurridito, escurridito, así como que no se den cuenta que yo ya sabía. Entonces llego a la panadería, agarro la cantidad de dinero que vi en la imagen y todavía incrédulo, Señor, si eres tú, manda que vaya. Entonces, ¿qué hago? Agarro el dinero, la lucha en la mente empieza. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? Empezó la lucha muy fuerte. Y todavía le digo, Señor, si tú fuiste quien pusiste en mi mente, en mi ser, esta visión, no sé dónde vive la hermana, no tengo su número de teléfono, hablaré a la primera llamada a la iglesia. Y si me dan el número a la primera, es que eres tú. Hablé inmediatamente, pedí información y sí me lo dan. Y dije, caray, pero ¿cómo voy a llegar yo así nomás? ¿Y qué le voy a decir? Y si está su esposo, que esté, quién sabe. Dije, verás, a ver, Señor, otra vez, yo te pido en el nombre de Jesús que si tú fuiste quien puso esa visión, vaya yo a su casa, esté ella afuera de su casa, y entonces sí será. Agarro el carro, iba yo temblando, nervioso, la presencia de Dios fuerte, ¿y qué creen? Estaba fuera de su casa y ella sola con una escoba. Me bajé con casi lágrimas en los ojos y lo único que le dije, tenga, aquí se lo mandan. Tenga, y agarré el carro y me fui. Le dije, Señor, muchas gracias. Es para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Le dije, muchas gracias, Señor, porque has hecho que descanse mi alma. Si sabes hacer el bien y no lo haces, te es pecado. Entonces, la hermanita después, a los días, me mandó una carta donde decía que yo era su ángel, donde decía que Dios le había enviado un ángel como el de la leche. ¿Cuántas cosas pasan en la vida y a veces repetimos las cosas por palabras, pero no con acciones? Dios ya no quiere que repitas nada de palabras. Lo que dices, recibes, tienen poder, pero si no haces de acuerdo a lo que dices, no va a haber ningún poder. Yo platicaba con mi esposa y le decías, ¿tú crees que Josué no tenía miedo? ¿Tú crees que Josué, Dios no veía sus debilidades? ¿Tú crees que no las veía en Moisés? ¿Tú crees que no tenían luchas en la cabeza igual que nosotros? Pero Dios le dijo, esfuérzate. No dijo, te esforzaré. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Si sabes hacer el bien, no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente.
¿qué pasaría si nosotros en todos esos lugares practicaríamos o verían la palabra de Dios viviente, no en nuestra lengua, en nuestra conducta? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Esta iglesia estaría chiquita y cualquier otra. Pero imagínense, en Inglaterra el 2%, ni el 2% de los habitantes se reúne a una iglesia. Y usted se da cuenta que hacen cruzadas aquí en México de lucha, guerra espiritual, y que es congreso de alabanza y que todo ese rollo. Sí, está muy bien. Pero la primer guerra espiritual que tú tienes no es ahí, es en tu propia vida, en tu propia casa, en tu propio trabajo. Por esa razón, me dicen que soy muy duro, pero ¿saben qué? La verdad, prefiero ser así. ¿Por qué razón? Porque nada es fácil en esta vida. Nada es fácil. Todo tiene un precio. Y el Señor quiere que su iglesia esté preparada para testificar de acción donde quiera que ese ser se presente. Amén. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces la gente nos dice: oye, préstame 100 pesos. Y tú le dices: ok, ahí te va. Y luego te das cuenta que ese a quien le prestaste los 100 pesos no tenía para pagar y se los perdonaste. Pero luego te das cuenta que ese a quien tú le perdonaste le deben 10 pesos y hace un pleito por 10 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que dices perdóname como yo perdono al que me ofende? ¿Cómo quieres que Dios te responda eso? No, me tiene que pedir perdón, pero yo no estoy dispuesto a perdonar. Dios nunca te dirá algo que Él mismo no respalda con su palabra. Isaías 53. Dice 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si el Señor te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí te está diciendo porque Él se ama a sí mismo. ¿Por qué crees que Dios perdona tus rebeliones? Dios decía, es que me ama, por eso. A esta escritura que dice aquí, no. Dice que Él borra, perdona tus rebeliones, tus pecados por amor a Él mismo. Porque se ama a Dios mismo, a Él mismo. Él se ama tanto que está dispuesto a dar ese amor para que tú también lo compartas con otra persona. Por esa razón es que las personas no pueden amar a un prójimo cuando no tienen a Jesús en su corazón. Solamente empieza a manifestarse el amor al prójimo cuando tienes a Jesús en el corazón. Y al llegar Jesús en tu corazón, no quiere decir que vino tu perfección. Seguirás cometiendo errores vivas en esta tierra.
Pero siempre y cuando te arrepientas y pidas perdón al Señor, entonces se manifestará que el Señor no se acordará de tus rebeliones. Cuando una persona no entiende esto en su corazón, es que no ha nacido de nuevo y necesita acercarse a Dios y decir: Jesucristo, ven a mi vida, ven a mi vida. En un libro leí de un personaje de nombre Panini. Dice que él vivió dentro de la religión católica, se relacionaba con mucha gente del cristianismo de ese tiempo, pero que él en su ser hacía las cosas que le decían, penitencias y todo, y sin embargo él dice que se sentía bien temporalmente. Y él caminaba con esa sed en su corazón, porque él decía: yo quiero que la presencia del Señor esté en mi vida, pero ¿cómo le hago? Y dice que empezó a releer los evangelios y fue la forma que se manifestó la presencia de Dios a su vida y fue convertido para Cristo. Releyendo los evangelios, Dios se manifestó a él. Cuando tú no tienes eso, empiezas a hacer cosas, muchas cosas, porque los demás las hacen y sigues caminando. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíces de amargura. ¿Por qué brota la raíz de amargura? Porque no tenemos el deseo en el corazón de perdonar a nadie.